Buenos días, hermanos. Les saludamos afectuosamente en el amor del Señor. Buenos días, amigos, todos los que hoy día estén participando y viendo el video del culto de hoy domingo. Queremos saludarles, expresar nuestro afecto, nuestro deseo de que en este tiempo de pandemia el Señor esté cuidando sus vidas, que todo en las manos de Dios esté siempre para ayudarles, para sostenerles, para acompañarles. Queremos invitarles a participar de este culto con acción de gracias, con alegría, con la motivación de que Dios pone en nosotros de poder disponer este tiempo de la mañana del día domingo para escuchar su palabra, para tener momentos de cánticos, de alabanza, también de oraciones. La palabra del Señor dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar al Señor, invocando su presencia en medio de nosotros, en nuestros hogares, en este tiempo que apartamos para compartir de su palabra con cada uno de ustedes. Oramos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Reconocemos tu señorío, tu soberanía, que tú eres Dios, que tú eres Señor sobre todas las cosas, que tú mismo has creado y que también sostienes. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos esta convicción. Invocamos en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en este tiempo que apartamos para escuchar tu palabra y compartirla. Invocamos tu presencia en cada uno, Señor, para que, oh Dios, nos guíes a meditar y reflexionar en tu palabra, a hacerlo, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón rendido, con un corazón humillado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dirige nuestros pensamientos, dirige todo en nosotros, Señor, a fin de que al escuchar y participar de este culto, Señor, nuestros corazones, Señor, también se gocen de que tú, oh Dios, manifiestas tu misericordia, tu bondad y tu gracia a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les invitamos a participar y poner atención en este culto, a los cánticos, a las alabanzas, a cerrar nuestros ojos en los momentos de oración y a escuchar su palabra que sea de edificación y bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Al Señor sea la gloria. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, cielo
Santo, 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 el numeroso coro de tus redimidos te adora con fervor, llenos de alegría con sus coronas de oro, rinden alabanza a ti, oh Creador. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada en tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y calidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor y los invito a que leamos una porción de la Escritura para que oremos al Señor por buscando el perdón de nuestros pecados. En Salmo 130, del 1 al 5. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, le damos las muchas gracias, Padre, en este día, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia, Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, confiando, Señor, en tu amor y en tu misericordia, Señor, confiando, Señor, plenamente, Señor, en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor, del Calvario, Padre, en su muerte y en su resurrección, Señor. Oramos a ti, Señor, buscando, Señor,
de ti el perdón de nuestros pecados, Señor. Confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Que día a día, Señor, somos tentados, Señor, y en nuestra condición de pecadores, Señor, caemos, Señor, en nuestra propia maldad, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tengas de nosotros misericordia, Señor. Te rogamos, Padre, que nos perdones, Señor, y que quites, Señor, la culpa, Señor, que llevamos, Señor, sobre nuestros hombros, Señor, por causa de nuestros pecados, Señor. Creemos que tú nos perdonas, Señor, y nuestra alma confía plenamente en ti, Señor. En ti esperamos, Señor. En ti esperamos de tu misericordia y de tu perdón, Padre. Perdónanos, Señor, en esta hora te lo rogamos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. La lectura para el día de hoy está en Juan, capítulo 1, de los versículos 43 al 51. La palabra del Señor dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?
Le dijo a Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Buenos días, hermanos, les saludamos en el amor del Señor y en esta mañana les invitamos a poder leer un trozo de la palabra que se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 27. Dice: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, no se la doy como la da el mundo, no se preocupen ni tengan miedo. Amén. Hermanos, en razón de esta palabra del Señor, donde Él nos deja su paz, queremos invitarle a que tengamos un tiempo de oración ahora, pidiéndole al Señor por todas nuestras aflicciones, por todo lo que estamos pasando, por toda esta contingencia que estamos viviendo, mis hermanos. Así que les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Amado Señor, Padre Celestial, continuamos delante de ti, Señor, en este día, dándole gracias, Señor, por poder estar participando en su culto de adoración, Señor. Padre, gracias porque podemos aún en estos medios congregarnos, Señor, y buscar de ti, Señor. Señor, y en esta hora queremos dirigir nuestras oraciones delante de ti por todas nuestras aflicciones, por todos nuestros problemas, Señor. Padre, porque nuestros hermanos, Señor, pueden estar padeciendo el día de hoy por enfermedades, por el coronavirus, Señor, por situaciones de la vida, por desempleo, Señor, quizás porque se han visto afligidos, ansiosos, Señor, de no saber qué hacer, Señor, frente a esta circunstancias, Señor. Quizás han de estar débiles espiritualmente, Señor. Quizás hay muchos motivos, Señor, por los cuales necesitamos venir delante de ti, Señor, y dejar nuestras cargas, Señor, dejar nuestra angustia, Señor, nuestros temores, nuestros miedos, Señor, nuestras necesidades, Señor, físicas y espirituales, Señor. Padre Santo, pero en esta hora confiamos en esta porción de tu palabra, Señor, donde tú has dejado tu paz, Señor. Padre, y tu paz no es como la da el mundo, Señor, en razón de dejar de estar enemistados, Señor, simplemente, o en razón de que no exista una guerra, Señor, sino que está relacionada directamente en la plenitud, Señor, que tú nos entregas. Padre, y confiamos que tu palabra, Señor, ha de mostrarnos que aquella plenitud abarca todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, Señor, queremos pedirte que tu paz venga a nuestra vida, Señor. Esa paz que tú has dejado, Señor. Que tu Espíritu Santo colme nuestra vida, Señor, con tu paz, Señor. Sabiendo que no hay nada mejor, Señor, que tu paz. Aquella que nos ha reconciliado con Cristo, con Dios, Señor, mediante Cristo. Aquella que nos ha conciliado con el Dios Todopoderoso, Señor. Que nos ha de regalar salvación, Señor, vida eterna, Señor. Esa paz, Señor, que sea llenando nuestras vidas, Señor. Que sea quitando, Señor, todos esos espacios que en nuestro corazón que tienen miedo, que tienen angustia, Señor, que temen al mañana, Señor, que hoy día nos tienen preocupados, Señor. Todas las enfermedades, Señor, han de ser destituidas, Señor, por tu paz, Señor, por tu amor, Padre Celestial. Señor, así también te pedimos, Señor, que tú seas
sanando, Señor, a nuestros hermanos, a quienes puedan estar mal, Señor, de salud. Que seas tú, Señor, dando alimento, Señor, y provisión a quienes estén necesitando, Señor, y que seas tú también moviendo y motivando a los hermanos, Señor, a ayudar a su prójimo, Señor, a amar a su prójimo, Señor, como tú quieres que le amemos, Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque confiamos en que nuestra oración, Señor, ha de llegar a tus pies, Señor, a tus aposentos, Señor, y has de escucharnos, Señor, para llenarnos, Señor, con tu Espíritu Santo, con esa paz, Señor, que tú nos dices que nos das, Señor, y con todo lo que necesitamos, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que estén siendo fortalecidos por Él y también deseando que en este día, Día del Señor, juntos seamos fortalecidos por su palabra, enseñados por ella, santificados por medio de ella, y esperando también que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, podamos ser animados. Hay muchos hermanos, hay muchas personas, amigos que están desanimados producto del encierro, producto de que hay necesidad económica, producto de falta de trabajo, producto de la propia enfermedad que ha atacado a las familias y ha dejado consecuencias en muchas de las familias y están pasando por momentos difíciles. Así que deseamos como iglesia que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esta crisis, ¿verdad?, de la cual el mundo no está ajeno, también se cruza con otras crisis que vive este mundo en las cuales estamos inmersos y en las que podemos todos estar de acuerdo de que este mundo está sumido en una crisis política, en crisis de gobernabilidad, crisis racial, crisis social, ciertamente crisis humanitaria, producto de una crisis sanitaria que también ha provocado este virus. Todo tipo de crisis, una crisis moral, crisis religiosa, pero sin duda la mayor de las crisis, si podríamos llamarla así, es una crisis espiritual por la cual atraviesa este mundo, en el cual los grandes líderes de este mundo, ¿verdad?, no han puesto sus ojos en Dios para tomar sus decisiones, para hacer cambios, sino que lejos de eso, ¿verdad?, no conocen a Dios. No conocen al Dios de la Biblia, porque si bien muchos nombran a Dios y declaran bendiciones sobre el pueblo, no se guían por la palabra de Dios. A decir verdad, por lo que podemos ver. Sabemos que el pecado ha separado al hombre de Dios, pero si hay algo que es realmente peligroso y urgente de atender, es la predicación y la enseñanza de la verdad del Evangelio, del verdadero Evangelio de Jesucristo. Se dice que una verdad a media es peor que una mentira. Y no hay lugar donde esto cause mayor daño que entre los creyentes. Bien lo sabía el apóstol Juan, que en esos tiempos en que Jesús ya había muerto y resucitado y había ascendido al cielo, ¿verdad?,
el apóstol y todos los discípulos fieles a Jesús tuvieron que lidiar con muchos que se levantaron con enseñanzas cerradas con respecto a Jesús, a su naturaleza y a su deidad. Pero en esto Juan, y en sus cartas y también en el Evangelio, no se pierde en querer hablar de aquellos engaños, sino que más bien se centra en enfatizar en la verdad del Evangelio, en la verdad de que Cristo vino a nacer como hombre, murió en la cruz y resucitó y fue glorificado junto con el Padre, que Jesús es Dios y que por Él y para Él son todas las cosas. La pregunta es, ¿la iglesia hoy en día está predicando la verdad? ¿Estamos predicando la verdad, hermano? ¿Estamos predicando la verdad o estamos maquillando esta verdad para que sea un poco más atractiva y menos chocante? Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración para que el Señor nos ayude a reflexionar en esta porción de la Escritura que leían nuestros hermanos en forma alternada. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que podemos tenerla, que podemos estudiarla, que podemos inquirir en ella. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, en esta reflexión, y que sea tu Espíritu que nos haga meditar en lo que tú nos vas a mostrar, oh Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que no obre en nosotros para que tu palabra también produzca, Señor, aquello que es necesario, el cambio necesario, para que por medio de ella seamos santificados, seamos fortalecidos, Señor, para que por medio de ella tú cambies los corazones de aquellos que han sido endurecidos, para que tú saques del engaño a aquellos que han sido engañados, Señor, con falsas doctrinas. Padre amado, quédate con nosotros y dirígenos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, la semana pasada nuestro pastor entonces relataba aquí mismo, Juan, versículos anteriores, ¿verdad? Como Juan el Bautista, ¿verdad?, había abierto el camino para mostrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de esa declaración él también había hecho que sus discípulos, ¿no es cierto?, siguieran posteriormente a Jesús, y de los cuales se habían sumado Juan, el mismo apóstol que escribe este evangelio, y Andrés y Pedro, ¿verdad? Y la semana pasada, que vendría a ser el día anterior al que vamos a ver hoy día, Jesús le decía a Simón: desde ahora te llamarás Pedro. Bueno, esta reflexión la he dividido en 3 partes, y esta primera parte se llama el llamado irresistible y el gozo que no podemos callar. Y como dice la palabra, al día siguiente, véanlo ahí en sus Biblias, ¿no es cierto? Voy a leer entonces del versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Bien, entonces en este pasaje
Como dice, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y se encontró con Felipe. Seguramente los planes de Jesús no fueron deshechos, ¿verdad? Porque él sabía que de alguna manera se iba a encontrar con Felipe. Pero para Felipe fue totalmente diferente. Ese encuentro que tuvo con Jesús pospuso sus planes. Es algo que jamás él se imaginó. Cambió toda su vida. Los planes que hasta ese entonces había hecho se desarmaron para siempre. Podemos imaginar el momento en que saluda con entusiasmo, ¿no es cierto?, a Pedro y a Andrés y a Juan, y seguramente preguntándose cómo lo encontraron y hace cuánto tiempo estaban con él. Todos estos hombres eran del mismo lugar y seguramente habían ido juntos a escuchar a Juan el Bautista y también a ser bautizados por él. Cuando se encontraron con que el Mesías, el Cristo, estaba ahí y que había sido anunciado por el mismo Juan. Luego la actitud que muestra Felipe nos habla de alguien que quiere a toda costa y sin descanso, ¿verdad?, anunciar, contar lo que le había pasado. Y de seguro después de haber conversado con Jesús un rato pudo salir de ahí, quizás corriendo, quizás con mucha prisa, a buscar a Natanael. Y Natanael seguramente lo vio extrañado y se preguntó qué le pasaba. Y Felipe, contándole, diciéndole, quizás antes de llegar donde estaba él, quizás de lejos, lo hemos encontrado, refiriéndose a él y a los otros. De quien escribió Moisés y los profetas. Seguramente en ese momento Natanael se interesó por lo que le decía. Pero luego agregó a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero con esto último que le dijo Felipe a Natanael mostró al tiro un prejuicio, ¿verdad? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Fue lo que respondió. Irónicamente, ¿verdad? Es probable que entre ambos pueblos o ciudades hayan tenido alguna rivalidad. Sabemos que los hombres de mar, los hombres que están acostumbrados a tirar redes, los pescadores, ¿verdad?, son hombres duros, hombres rudos, hombres porfiados, ¿verdad? Y por lo general tienen mucha rivalidad con otros pueblos que no son de mar. Conocidas son las rivalidades que nosotros conocemos aquí mismo en nuestro país, los de Valparaíso con los de Santiago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, las mismas escrituras no asentían a que el Salvador, el Mesías, venía desde Nazaret. Pero aún así había una negación de parte de Natanael a creer. Había una incredulidad, ciertamente. Lo que sí podemos notar es que la declaración que acababa de hacer Felipe hablaba de algo o alguien bueno. Se trataba de aquel que había sido anunciado por los profetas, por los patriarcas, ¿verdad? Las escrituras hablaban de él. Profetas y patriarcas que eran profundamente venerados por el pueblo de Israel, por todos los judíos. La noticia que Felipe acababa de dar, y del cual era portador, entusiasta, era lo que muchos habían esperado por generación en generación.
Este pasaje sin duda nos muestra un contraste entre la actitud de Felipe y la de Natanael. Por un lado, Felipe, que podemos intuir, ¿no es cierto?, de una manera entusiasta y de una manera casi desesperada por ir a buscar a su amigo, a quien estimaba, a quien amaba y quien sabía que esta noticia le iba a agradar, lo iba a llenar de gozo, iba a impactar su vida tanto como lo había impactado a él, ¿verdad? Llegando hasta él y contándole con entusiasmo. Pero por otro lado vemos la actitud de Natanael, que ni siquiera se asombra y que por el contrario duda completamente de lo que se le estaba diciendo. Incluso responde con una ironía. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre ambos? ¿Qué es lo que hace que uno esté tan entusiasmado y el otro esté casi escéptico? Uno había tenido un encuentro personal con Jesús, este era Felipe. No tuvo escapatoria. En su relato el apóstol Juan hace notar cómo Jesús solo necesita decir, sígueme. Jesús ciertamente no estaba haciendo una invitación o una sugerencia a Felipe. Es una orden. Esto nos está diciendo claramente que es Dios el que llama a través de Jesús. Que seguir a Jesús no es una opción. No es una opción para quienes han tenido un verdadero encuentro con Él. Es más bien un mandato. Y más que eso, es un privilegio. Pregunto, ¿has tenido un encuentro con Él? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Quizás muchos de ustedes están diciendo, amén. Sí, yo he tenido un encuentro personal con Jesús. Pero ahora, ¿qué significa seguir a Jesús? Recordemos lo que nos dicen en los versos anteriores, 38 y 39. Dice así, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Estos hombres permanecieron con Jesús, se quedaron. Todo aquel que sigue a Jesús debe estar dispuesto a vivir con Él, debe estar dispuesto a vivir permanentemente con Él. Aquel que es hospedado como habían sido estos hombres, nunca impone sus términos o condiciones, más bien se adapta o adopta o se adecúa a las costumbres de quien lo hospeda, ¿o no? No exige tal o cual condición para permanecer con quien lo está hospedando. No hace sugerencias. Simplemente se queda con aquel al cual quiere seguir, del cual quiere aprender, y pasa por alto las incomodidades. El mismo Jesús advirtió esto a quienes le seguían. Las zorras tienen su guarida y las aves un nido donde vivir, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quizás muchos se están diciendo, sí, pero eso era en aquel tiempo, ahora las cosas han cambiado. Sí, perfecto, es así. Pero lo que nos quiere decir este pasaje, o lo que nos quiere decir Jesús con respecto a esto, lo que nos quiere mostrar la Escritura es que
tu vida no será una vida cómoda, ni llena de prosperidad como algunos predican. No, Jesús jamás prometió eso. Es más, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también agregó que confiáramos, porque Él venció al mundo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Recuerdo que hace algunos años atrás había un dicho popular que se ocupaba para quienes estaban a punto de casarse o se iban a casar. Creo que ya ni se ocupa, no, hace mucho tiempo que no lo escucho, por lo menos yo. Puede estar equivocado. Y que decía así como: contigo pan y cebolla. Y hablaba de que no importaba la necesidad que pudieran tener en su matrimonio, ellos estaban dispuestos a seguir juntos, fielmente el uno al otro. Quizás ser una forma coloquial de decir: en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte nos separe. ¿Lo recuerdan? Veo a muchos mirando hacia el lado, pero así es, hermanos, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué significa seguir a Jesús? En estos tiempos a menudo escucho a muchos jóvenes decir algo así como: oye, ¿lo conoces? ¿A este? Sí. ¿A cuál? ¿A este? Sí, yo también lo conozco. Yo también lo conozco. Yo lo sigo en Instagram, lo sigo en YouTube, lo sigo en Facebook. Y cuando pienso en aquellos que son cristianos, me pregunto: ¿seguirán también hacia Jesús? Al despertar abrirán sus aplicaciones de la Biblia para conocer más acerca de aquel que los ha liberado del pecado, acerca de quién es su Señor, acerca de aquel que prometieron seguir hasta la muerte. O despertarán para ver a ese influencer que les dice cómo vivir mejor y cómo aprovechar mejor su día, el cual ni siquiera es cristiano. O lo que es peor, están siendo ellos un influencer y ni siquiera mencionan a Jesús como parte de su día, de su rutina diaria. Y he escuchado a muchos cristianos en diferentes partes que con respecto a esto y a muchas otras cosas dicen: sí, pero es que es parte de mi vida secular. Sí, lo que pasa es que cuando estoy con mis amigos o compañeros de trabajo digo algunas groserías, pero solo cuando estoy con ellos. Para los cristianos no existe la vida secular. Solo existe una vida consagrada a Cristo. Estemos donde estemos en la iglesia, estemos con nuestros amigos, estemos en el trabajo, estemos en la universidad. Y si no es así, hermanos, es porque estamos viviendo una doble vida. Y vivir una doble vida para Dios es vivir en adulterio. Y no estoy diciendo que todo está prohibido para aquellos que son cristianos y que estamos destinados a tener una vida triste y de sufrimientos. Muy por el contrario, hermanos. Jesús nos prometió vidas abundantes, pero en Él. Por eso es necesario que establezcamos prioridades en nuestra vida, donde Dios sea el primero en la lista. Y donde permanentemente estemos revisando si estamos llevando el orden correcto en esta lista de prioridades.
Debemos, hermanos y hermanas, seguir el ejemplo de Felipe. Felipe no se mostró a él como ejemplo que seguir. Él mostró a su Salvador. Él mostró a Jesús. Y tú dices, sí, pero es que es tan difícil, la gente está tan escéptica, no sé cómo entregar el mensaje. Es verdad, hay muchos Natanael escépticos que quizás conocen de la Escritura, que han escuchado, pero no creen de buenas a primeras. Incluso hay muchos que no han escuchado de la palabra. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice los salmos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos o de sus manos. Todos los que han recibido alguna vez una enseñanza sobre la palabra, como aquellos que no han recibido la enseñanza, todos saben que hay alguien que es superior. Todo aquel que ha visto las maravillas naturales que hay en este mundo se pregunta quién las hizo. Y ahí estás tú. Y ahí estamos los cristianos. Para responder a esa pregunta. Para decir, la Biblia dice que Él con sus manos creó todo esto. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos nosotros. Para hacer salir del engaño, de la oscuridad. Pero si no lo hacemos, ciertamente aquella persona va a seguir caminando en oscuridad. Ciertamente esa persona va a seguir creyendo en filosofías huecas, en todo tipo de engaños con respecto a la creación, en teorías falsas. Solo presenta el Evangelio, la buena noticia, así como Felipe. Él no se dejó llevar por la ironía de Natanael, no se molestó, no se enrabió, no se enfrascó en una discusión acerca de ¿por qué no creía? Solo le dijo, ven y ve. Eso es lo que debemos hacer. Lo que hizo Felipe. Felipe no se quedó solo en eso, sino que posteriormente fue y llevó a Natanael hacia Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Llevar a los incrédulos hacia Jesús, mostrando que Él es aquel del cual habla la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero agregar algo con respecto a Natanael. Y es que la mayoría de los teólogos coinciden en que se trata de el mismo Bartolomé que aparece en los otros evangelios llamados sinópticos. Y están de acuerdo porque la mayoría de las veces aparece mencionado junto a Felipe. Y es que en el único evangelio en que aparece como Natanael es en el evangelio de Juan, precisamente. Eso como lo agrego como para que cuando se lea los otros evangelios podamos hacer esa asociación, ¿verdad? Bueno, el segundo punto dice, Jesús nos conoce y nos sorprende.
Y continúa ciertamente en el capítulo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Decíamos que Felipe invitó, ¿no es cierto?, a Natanael a que comprobara por él mismo lo que había dicho, pero Jesús ya sabía lo que él pensaba, y antes de que este hombre incrédulo hablara, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo que Jesús le dijo aquí es que en él no había una doble intención, seguramente recordando a Jacob, como lo veremos más adelante. Recordemos que Jacob fue conocido como el engañador, el usurpador, ¿verdad?, al tomar el lugar de su hermano Esaú, recibiendo así la primogenitura, la bendición por parte de su padre, ¿verdad?, Isaac. Pues bien, la descendencia, ¿verdad?, de Jacob no estuvo exenta de esta calificación, y por esos días también era raro encontrar a un israelita verdaderamente honrado como este hombre. Por lo tanto, podría ser por un lado un cumplido o también una ironía hacia Natanael, pero la respuesta que él da habla de que él lo asumió como una verdad en su vida. Él respondió: ¿cómo me conoces? Por lo tanto, asumió que realmente era un hombre sin engaño. Natanael puede haber pensado en su interior: ¿Felipe le dijo algo de mí a este hombre? Pero la respuesta que Jesús le da no le deja ninguna duda. Le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Por lo tanto, no había sido Felipe, sino el propio Jesús que le había visto. Era una costumbre descansar y meditar debajo de una higuera por la particular sombra y frescura que ésta producía. Y seguramente la meditación de Felipe lo llevó a clamar. Seguramente lo que hacía debajo de esa higuera era clamar por la venida del Hijo de Dios. Y probablemente también había meditado con respecto a su pecado y solicitó perdón. No lo sabemos. Pero lo cierto es que en ese momento Jesús desnudó el corazón de Natanael. Se sintió totalmente desprovisto y sin argumentos posibles para presentar. No hubo otra reacción que declarar: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo que Natanael estaba declarando es que se había cumplido la promesa del Mesías esperado de parte de Dios, que vendría a reinar para hacerlos libres. Yo sé que más de alguno de ustedes que están mirando tienes las mismas dudas de Natanael. A veces crees, pero te sientes confundido y ya no crees. Estás esperando quizás que te libere de algo. Quizás le has buscado en oración y hasta te has atrevido a abrir una Biblia o un Nuevo Testamento y leer parte de las Escrituras, pero no pasa nada. Yo no te quiero sugerir, yo te quiero pedir que perseveres en eso, amigo, hermano. Porque cuando estás dando esos pasos es porque Jesús ya te ha visto. No trates de esconderte de Él, porque Él conoce todo de ti y te ha observado durante mucho tiempo. Y cuando menos lo esperes, Él vendrá a ti. Y se cumplirá la palabra de Dios en tu vida, tal como se cumplió la palabra en la vida de Natanael.
Cuando Él se revele a ti, podrás decir: tú eres mi Dios y tú eres mi Rey y mi Salvador. No dejes de buscarle en oración y por sobre todo en la palabra. La tercera parte lleva por nombre lo que creemos y lo que Jesús nos muestra. Continuando el relato, Jesús se dirige ahora a Natanael con una pregunta más bien retórica, sabiendo lo que había en el pensamiento de él, y junto con revelar nuevamente lo que pensaba, hace una gran promesa, y de alguna manera lo saca del límite que él mismo se estaba poniendo, porque le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y fue como decirles: desde ahora verás cosas que superarán todas tus expectativas. Y aquí, entendiendo que el mismo Natanael era conocedor de las Escrituras, Jesús hace una clara referencia a lo que nos presenta Génesis en el capítulo 28. Y dice así: leo desde el versículo 10 al 16. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. La promesa de Jesús es la que podemos ver en este pasaje. Y lo que también Dios había dicho a Jacob: te bendeciré a ti, bendeciré a tu descendencia, te guardaré donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que haga en ti lo que he dicho. Y hoy para nosotros es lo mismo, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad siempre será el mismo. Dios nos dice que nos bendecirá, que bendecirá a nuestra descendencia, que nos cuidará, que nos guardará, que te va a cuidar, que te va a guardar, hasta que haya hecho todo aquello para lo cual nos llamó, hasta que seas formado a la imagen de Cristo. Creo que quizás las palabras que más resonaban en el interior de Natanael con respecto a este sueño que Jacob había tenido son aquellas que se mencionan en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. De alguna forma era lo que podía estar pasándole a Jacob y también a Natanael. No habían querido ver lo que se les estaba mostrando en sus ojos. Hermanos, hermanas, ¿hace cuánto que miramos pero no vemos? Hoy realmente con todo mi ser y con todo mi corazón
Deseo que en tu corazón resuenen estas palabras. Ciertamente Dios, el Señor, está en este lugar y yo no lo sabía. Mi deseo es que te hayas encontrado con Jesús o te hayas reencontrado con Él. Jesús está diciendo: yo soy la escalera que Jacob vio, yo soy quien te lleva directo al cielo. En el camino, por cierto, veremos la mano de Dios en forma milagrosa cuando Dios estime que sea necesario obrar de esa forma. Pero el mayor milagro es saber que Jesús, mediante su venida a este mundo, va a nacer como uno de nosotros, pero sin pecado, que su muerte y su resurrección nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Jesús es la escalera que vio Jacob, por la cual podemos llegar al cielo para acceder al trono del Padre y pedir por ayuda y bendición. Jesús le estaba revelando esto a Natanael y a nosotros nos está revelando y recordando y diciendo: ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso ya nos olvidamos de las promesas del Señor? La situación, hermanos y hermanas, que vivían estos hombres en aquellos días no eran diferentes a las que vivimos nosotros. Estaban gobernados por hombres que solo querían hacer crecer sus intereses. Había pobreza, enfermedades que no tenían cura, injusticias por doquier. Muchos decían tener la solución y tener la verdad, solucionar todos los problemas, pero sabemos que las razones por las cuales el apóstol Juan escribió este libro es para reafirmar que solo la fe en Cristo es la que nos hace libres, que Él realmente vino a nacer a este mundo para morir por nuestros pecados, que Él murió y resucitó, y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. La verdad es que existe un Dios todopoderoso y creador de todo, pero que también es un Dios santo y no admite pecado. La mala noticia es que todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Y todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Pero la buena y la gran noticia es que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único Hijo en rescate para todos aquellos que creen, para que tengan vida eterna, para que aquellos que creen en Él no se pierdan. Si crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Y cuando tú mueras, Cristo te recibirá para vivir eternamente con Él. Permítanme, hermanos, leer un trozo de la Escritura para terminar. Está en Isaías 55. A menudo leemos solo parte de esto y con respecto a la palabra decimos que la palabra que fue entregada no vuelve vacía, sino que cumple el propósito, pero no leemos el contexto que nos da, ¿no es cierto?, el cuadro comparativo que nos entrega el profeta y nos hace ver cómo es recibir la palabra. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos.
Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Si hay algo que ha sido positivo y lo cual nos hemos alegrado en estos días, es de la lluvia que ha caído después de una larga sequía. En este pasaje podemos ver cómo se retrata la palabra de Dios como la lluvia, como la nieve. En esta mañana yo deseo que la palabra del Señor caiga sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu espíritu, como una lluvia, y tu corazón reverdezca, tu espíritu sea levantado, tu fe sea fortalecida. Vemos la diferencia. Hablábamos con mi esposa hace unos días, qué diferente es cuando llueve. Se comienza a ver el verdor en los pastos. Vemos la nieve en la cordillera. Mi deseo es que con la palabra del Señor tu corazón sea alegrado, tu corazón sea fortalecido. Que si ha habido sequedad producto de las circunstancias, seas rociado, seas empapado y haya verdor, haya florecimiento por causa solamente de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. Oremos. Amado Dios, gracias Señor porque tu misericordia es abundante en nuestra vida. Gracias Señor porque a pesar de nosotros, tú nos bendices, oh Dios, con tu palabra y nos llenas de gracia, nos llenas de esperanza, Señor, porque hemos visto la esperanza que es en Cristo, porque le hemos visto, Señor, en la cruz, Señor, sacrificado por nuestros pecados, oh Dios. Pero también le hemos visto levantarse de la muerte. Esperanza para la vida eterna. Él ha ido a preparar lugar para nosotros, donde habitaremos con Él eternamente y para siempre. A Él sea toda honra y gloria. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo. Hermanos, después de haber oído y participado de este culto y particularmente haber oído la palabra del Señor, queremos reiterar nuestro afecto, nuestros deseos de que todos y cada uno de ustedes estén bien, cuidados, protegidos por la mano del Señor, que también cada uno se esté cuidando y protegiendo en este tiempo que es difícil, con los riesgos de contagios. Así que les animamos a dos cosas. Primero, a confiar siempre en el Señor, a confiar en su misericordia, en sus cuidados, en su protección, pero también a cuidarnos permanentemente durante todo este tiempo. Y en esto de confiar en el Señor y cuidarnos, podamos poner nuestra mirada en lo más importante, que es el Señor, en todo lo que Él nos ha regalado.
nos has dado, nuestra familia y todo aquello que podemos disfrutar que viene del Señor. Así que les invitamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder compartir en este culto, viendo este video, Señor. Gracias por la palabra compartida, enseñada. Gracias, Señor, por los momentos de cánticos, de alabanza, por los momentos de oración, de intercesión. Reiteramos, Señor, nuestra petición de misericordia por cada uno de nosotros, por nuestro país, por los necesitados, por los afligidos, por los enfermos. Sea tu misericordia con cada uno, Señor, con todos los nuestros, con nuestras familias, Señor. Padre amado, guárdanos de todo mal. Pedimos que, oh Dios, todo lo que haya en nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, los llevemos delante de ti, Señor, y los sometamos todo a tu voluntad y así podamos descansar cada día, Señor, cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos ahora tu bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea cada uno de vosotros, en vuestras familias, en los hermanos enfermos, en los afligidos, en los necesitados, y en todo tu pueblo, oh Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Tengan ustedes un buen domingo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor sea en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos y amigos.